Por fin se dio un paso fundamental para crear un verdadero sistema nacional anticorrupción, celebró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Por fin la semana pasada se dio un paso fundamental para crear un verdadero sistema nacional anticorrupción. En el sector empresarial hemos reconocido a los diputados federales y a los partidos políticos por la voluntad de acuerdo que hizo posible la aprobación del dictamen de esta reforma constitucional que cumple con el sentido y los puntos principales de las demandas y propuestas que se han hecho desde la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia. El expediente pasa al Senado como Cámara Revisora, en donde confiamos será abordado con la oportunidad, la responsabilidad y el compromiso que merece. El llamado a los senadores es el mismo que hacemos a los legisladores estatales y los gobernadores, para que se complemente el proceso constitucional en su integridad en este periodo ordinario de sesiones, enriquecido donde sea necesario y aprobado, de manera que podamos pasar lo antes posible a la fase crítica de implementación. El reto subsiguiente al expediente constitucional es expedir la legislación secundaria correspondiente, la cual debe honrar los principios y necesidades fundamentales de la reforma sin subterfugios que la hagan nugatoria o superficial. El fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación debe dar resultados significativos y prontos, dando pie a consecuencias efectivas para los actos de corrupción. Ya no podemos permitir que, cada año, la auditoría presente sus resultados, dando cuentas de graves irregularidades, opacidad, desvíos y posibles fraudes, sin que haya las investigaciones o las correcciones necesarias, ya no digamos sanciones. El sistema anticorrupción tiene que ser punto de inflexión para revertir un nivel de opacidad que ha crecido más de 80% en los últimos 7 años, en términos del monto de recursos que acaban con un destino desconocido confuso, en un agujero negro de más de 56,000 millones de pesos en el último reporte de la Auditoría Superior. Gerardo Gutiérrez Candiani urgió abatir la opacidad y la falta de control que se presenta a nivel local. Insistimos, hay que pasar de los escándalos a la investigación a fondo y a las sanciones de los responsables administrativa o penal. En lo que va del siglo, los estados y municipios han recibido más de 355,000 millones de dólares en recursos federales, y un gran porcentaje de estos, del enorme excedente petrolero en los años de altos precios, se ha esfumado entre el dispendio, la opacidad y la mala administración. Todo ello con un muy amplio espacio para la discrecionalidad y la impunidad de funcionarios, mandatarios y estructuras caciquiles que manejan los presupuestos públicos con un claro enfoque patrimonialista. Es evidente que si tanto dinero se hubiera manejado con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, la realidad de estos estados y de México hoy sería muy diferente. Resaltó que según datos de la propia Auditoría Superior, en una década se perdieron más de 86,000 millones por desvío, subejercicio, despilfarro o pagos indebidos. Las consecuencias son incalculables y afectan los renglones más sensibles para la población. En materia de seguridad pública, el gasto de los estados creció casi el 100% en una década, pero en el mismo lapso se duplicaron los delitos del fuero común. Por eso es inaceptable el rechazo a principios básicos de la reforma, a nombre de un federalismo mal entendido. El sector empresarial pide al Congreso que, con la voluntad de acuerdo mostrada, saquen adelante otros pendientes relacionados con la eliminación del fuero anacrónicos, la ley secundaria del IFAI y la reforma en materia de conflictos de interés. Se ha dado un primer gran paso, fundamental, en una lucha que será larga y a la que debemos sumarnos todos los mexicanos. Llamamos a la sociedad mexicana a no cejar en la presión por un México sin corrupción. Las cosas no van a cambiar solo con mejores leyes. También se necesita voluntad y compromiso de aplicar y cumplir la ley sin excepciones. Hay que depurar al Estado mexicano de los actos de corrupción que medran en todos los órdenes de gobierno, tanto en los altos niveles como entre burocracias o en aquellas policías que operan como parte o al servicio de la delincuencia. Tenemos que verificar la voluntad del Estado y de la sociedad, de que llevemos la ley a la práctica y de que realmente
renovemos el espíritu y las prácticas de nuestra nación. Para Nuestra Visión Noticias informó Rosanelli.